Para mí, por un lado, para hablar de la legitimidad de ese discurso que se construye en la población que padece y transita el encierro, habría que hacer una consulta a la población directamente. Pero como comunicadora, a mí lo que me preocupa es qué discursos estamos construyendo como sociedad, porque si bien puede reflejar una parte de la vida en contexto de encierro, puede reflejar algunos entramados que merecen ser puestos en discusión y avivar el debate, y que eso siempre es necesario. A mí lo que me preocupa es por qué recurrimos únicamente al género, y vos lo decías, ¿no? Al género documental para trabajar seriamente los temas que nos interesan, circular para interpelar otros sectores sociales, porque estamos construyendo hace mucho tiempo discursos para convencides, ¿no? Y géneros respetuosos, entre comillas, cuando la ficción tiene una gran habilidad, que es la de atraer a un segmento muy amplio de la población y que además trabaja con las representaciones sociales, con los estereotipos, con lo cual es un trabajo muy profundo, un efecto de sentido muy profundo. Entonces la ficción es muy importante para producir esos, o por lo menos para forzar o tensar algunos debates que nos debemos como sociedad respecto de las cárceles, ¿no? Suena Damas Gratis, El pibe de barrio, el coreano, temazo, histórico, clásico, pero lo traemos de cortina porque estamos todos medio en la de ver en el barro, la nueva serie estrella de Netflix, producción argentina. Y la verdad que cuando uno ve cómo se ficcionalizan los contextos de encierro en nuestro país, por lo menos lo agarra con pinza. Dice, el que está guionando esto conoce algún penal, tiene algún familiar, ha ido a visitar a alguien. Quienes tuvimos la posibilidad de ir, yo tuve la posibilidad de conocer la 31 de Seiza y no mucho más, pero vos ves que la realidad es muy distinta a la que te pinta Netflix, y para hablar del tema trajimos dos voces que tienen lo que contar de lo que sucede en las cárceles, en los centros de detención de nuestro país. Quiero darle la bienvenida a Eva Reynoso, que es integrante de la organización Yo No Fui. Hola, Eva. Hola. Y también a Florencia Brescia, que es comunicadora, docente, trabajadora en cárceles. Bienvenida, Flor. Gracias, bienvenidas. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es si vieron la serie que está en boga, y obviamente si la vieron, que me den una primera opinión. ¿Qué refleja eso y qué cosa tiene que ver con las cárceles en Argentina? Bueno, yo la vi. Y la verdad que bueno, me llama mucho, me hizo reír mucho en muchos momentos, pensándolo, como una ficción y nada más que eso. Pero bueno, o sea, una risa que no me trae, que me río por no llorar. Me río por no llorar, pero bueno, nada, la verdad que muy alejado, a la realidad que habita en las cárceles en Argentina y en el mundo. Así que bueno, como primera opinión, eso. Bien, ahora profundizamos. Flor, ¿pudiste verla? Sí, justamente ayer, casualmente, en el ámbito de una conversación laboral, traía este tema. Y a mí me preocupa, hace tiempo que me preocupa mucho la manera en la que estamos regalando la producción del sentido, sobre todo con la capacidad que tenemos como comunicadores, como militantes, y delegando, ese efecto de sentido en la producción, en este caso de ficciones que calan muy hondo, ¿no? Con un sensacionalismo que es evidente, un morbo que es aberrante, y además me parece una gran falta de respeto por los procesos de maduración que tenemos a la vista en los últimos años en relación a las experiencias del encierro y a las experiencias de quienes padecieron y sobrevivieron al encierro y que hoy están al frente de niveles de organización que inclusive han permeado el Estado, ¿no? Que hoy conducen y diseñan políticas públicas que requieren mucha discusión. A mí la verdad es que en mi formación o deformación de la comunicación y como espectadora me produce una gran preocupación. Ahora nos metemos porque además tiene un condimento que es la hiper, ultra, mega archisexualización de todo.
roza una porno, ¿eh? No sé si la vieron, digo, está más cerca de ser una porno que de otro género, pero también se inscribe en una tradición de ficcionalización de las cárceles. Pienso, digo, en mi juventud en Tumberos, pienso después en El Marginal, pero ¿qué cuenta de las cárceles y qué no cuenta esta serie? ¿Cómo se vive realmente en un centro de detención en Argentina sin el tratamiento edulcorado y sexualizado que plantea Netflix? Yo creo que un poco lo que cuenta es la interpretación estigmatizante que tienen los sectores, o sea, la comunicación hegemónica y las plataformas. Creo que un poco lo que pone muy en escena es eso, esa estigmatización sobre esas trayectorias y sobre esos procesos y sobre esa problemática. Creo que eso es, un poco antes decía, me río para no llorar, pero la verdad que es lamentable esa puesta en escena, que no lo único que reproduce es un morbo que no atenta a construir algo positivo o una perspectiva humana sobre esas personas, sino que las pone en un lugar más hostil a la vista de toda una comunidad y toda una sociedad que no habita esos espacios de encierro. Sí, y además me parece totalmente de acuerdo con lo que dice Eva, pero además no hace ningún esfuerzo por destacar, señalar, poner de manifiesto el enorme conocimiento que se produce dentro de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario, bueno, por supuesto estigmatiza, reproduce estereotipos, sexualiza y deja a la mujer en particular en esta serie de la que nos estamos hablando en un lugar que obedece y resulta funcional a los tiempos que corren. Pero lo más lamentable es que no hace ningún esfuerzo por destacar otros procesos, múltiples procesos que suceden dentro de la cárcel y que hablan de un conocimiento muy particular, muy específico, ¿no? Que solamente podríamos decir se produce en la experiencia de vida y de sobrevida en la cárcel, y todo lo que eso puede contribuir en la organización social comunitaria, ¿no? ¿Cómo que, Flora, a qué te referís con este conocimiento que se produce tras los muros? Podríamos hablar de cantidad de procesos, pero que han madurado, porque además también hay que referirse a qué tiempos corren hoy en las cárceles, ¿no? No es la misma cárcel de hace 15, 20 años atrás, con lo cual algunos de estos sucesos que vemos en las series ficcionadas suceden, por supuesto, y forman parte de esas vivencias, pero hay una cantidad de procesos orgánicos y de gran sabiduría que, por ejemplo, serían, de mucho impacto benéfico sobre la población joven hoy en los barrios, por ejemplo, en relación, me refiero solo a un componente que sería la educación, ¿no? La demanda por la educación, el acceso a la educación, la defensa de la educación en las cárceles, que además nos obliga a señalar las diferencias entre el sistema federal y el sistema de las cárceles de la provincia. Después Eva podrá contar mucho sobre ello también, pero esa defensa de la educación, el acceso a la educación, la formación que circula en la vida durante la etapa de encierro es enorme. De hecho, tenemos grandes referentes de estos procesos que hoy cumplen funciones públicas y que, vuelvo a decir, me parece que estas ficciones lamentablemente producen o reproducen o profundizan una brecha del desconocimiento antes que resaltar todo lo que se está pudiendo o lo que se podría destacar de procesos de vida que demuestran capacidades de sobrellevar etapas críticas, ¿no? No, y está bueno lo que decís ya ahí te dejo, Belu, de experiencias que hoy existen en la vida y en el discurso público. Pienso no solamente en el legislador electo Pitu Salvatierra, sino en el director de cine César González, que estuvo hace poquito en esta misma radio con Daniel Toñetti, contando de su experiencia
de formación militante, artística, nacida en estos contextos. Sí, perdón, solamente destacar también a Nora Calandra, que hoy es subsecretaria dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria para personas en conflicto con la ley penal, o al de Marco Villa, que es director provincial de la Dirección de Abordaje Integral y Medidas Alternativas, personas que han transitado y sobrevivido a la cárcel y que hoy llevan su experiencia a la función pública en el intento de, digamos, de formular las políticas que sabemos que son necesarias en la etapa de recuperación de la libertad, no solamente de la transición en la cárcel, ¿no? Pienso en estas producciones, por ejemplo, Orange is the New Black, una serie también de Netflix. Digo, estaban todos estos condimentos que son ficcionales y que, bueno, obviamente intentan vender a otros ¿no? La sexualización y demás, pero también contaba una historia, un entramado de que era la privatización de las cárceles en Estados Unidos, o la violencia institucional que existía hacia dentro de las cárceles, en un contexto en donde, bueno, nada, era una historia de una chica rica que iba a la cárcel, se encontraba con otras realidades y a partir de ahí pudo conocer otro mundo que su mundo frívolo no le permitía conocer. Pienso que, digo, para alternar al revés, no, pensándolo en ficcionar las cárceles argentinas, bueno, quizás contar también que existe una gran sobrepoblación de personas en las cárceles, una graves condiciones en las cárceles de todo el país, en donde, no sé, por ejemplo, en Tucumán ha habido incendios que provocaron la muerte de personas en las cárceles, o pensando en los escapes en la ciudad de Buenos Aires por la superpoblación de alcaldías. Entonces, digo, no, contar estas historias que son importantes, pero digo, también contar esa problemática, ¿no? Que por ahí quizás no es muy conveniente para ciertos sectores contar eso, ¿no? Porque también durante todos estos años se construyeron discursos sobre las cárceles, ¿no? Y eso también viene alimentando, creo que también estas ficciones, que las cárceles, primero que las personas que están ahí se lo merecen, que durante la pandemia hubo gran... hacían liberaban presos, que querían que estuvieran más años, que el punitivismo se acrecentó mucho más, ¿no? ¿Cómo ven todo estos condimentos de discursos sobre las personas que están en las cárceles y que realmente seguramente lo deben vivir desde su familia hasta su barrio, ¿no? Porque debe ser también muy traumático, o lo que pasa antes o lo que pasa durante, ¿no? Sí, la verdad que ahora lo que está sucediendo con el sistema penitenciario en Capital, por ejemplo, con las alcaldías superpobladas y lo que atenta un poco a este sistema que que empezó en la pandemia, pero que se quedó instalado en las alcaldías de la ciudad, se orienta a privatizar, digamos, todo ese sector e incluso construir más cárceles. La verdad que hoy están superpobladas las alcaldías en toda la ciudad, todas las unidades están superpobladas. Y la verdad que no hay condiciones. Nosotros como organizaciones, hoy por ejemplo en el sistema federal, en la unidad 4, ex unidad 3, donde históricamente la organización hizo un proceso y una trayectoria, no podemos entrar directamente y se están acotando y cortando todos los caminos posibles que llevan estas oportunidades al contexto de encierro, como espacios de formación, cultura, educación, y todo eso se está acortando, el trabajo, las visitas y las condiciones, digo, si afuera cagan a palo los jubilados todos los miércoles, imagínense al interior de las cárceles cómo eso se vive cotidianamente con la muerte en el cotidiano, digamos, ¿no? La verdad que es tremendo, y en la provincia históricamente y ahora peor todavía están padeciendo los hacinamientos y los excesos del uso de la justicia preventiva, que hay muchos, o sea, la mayoría están sin condena, así que bueno, por un lado tenemos esa dificultad para acceder a esos espacios como organización, y por otro lado
tenemos todo el aparato político hostigando también nuestras prácticas y con una persecución política que por lo menos desde nuestra organización y desde que asumió este gobierno lo venimos transitando muy, muy directamente. En diciembre, María Medrano, justo que me preguntaba acá el compa, nuestra compañera, nuestra referente, sufrió un ataque a su mamá, una agresión en su casa, un ataque muy, muy directo. Hace 2 semanas tuvimos el desalojo en nuestro espacio, claro. La sede fundadora de la organización, donde en la puerta del desalojo por decreto firmado por Jorge Macri estaba el jefe de seguridad, el jefe de inseguridad, mejor dicho, para nosotras, ahí montando toda una conferencia de prensa anunciando ese desalojo y diciendo y estigmatizando a nosotras y el resto de las organizaciones que funcionaban en ese espacio. Entonces, en ese sentido, por un lado, interrumpe estos procesos, como decía Flor, todos esos procesos que se generan al interior del contexto de encierro, también en conjunto con las organizaciones y con las experiencias que circulan para fomentar, digamos, esas trayectorias, y por otro lado, desde la práctica política, el ataque del sector político, que la verdad nos viene, todavía estamos preguntando al señor jefe de seguridad dónde están las cámaras que muestran quiénes fueron las personas que entraron al domicilio de la mamá de nuestra compañera María. Así que claramente sabemos que si eso no está puesto a disposición de la justicia como se pidió, la injusticia entre comillas, bueno, nada, sabemos que es parte, digamos, de la connivencia de estos sectores más clandestinos que hoy están atacando a las disidencias y a todos los sectores que se organizan y que tenemos ahí, nada, en el cotidiano, la hostilidad a flor de piel. A ver, preguntita. Vieron que, bueno, está claro que la serie es una serie de un género medio casi gore, donde necesitamos ver sangre y sexo cada minuto y medio, porque forma parte de las leyes de ese género. En los últimos años hubo muchas series que, entre comillas, retrataron o apoyaron sus narrativas sobre determinados universos. Y siempre produjeron como una reacción negativa respecto de las personas que forman parte de esos universos en la vida real y que sentían que estaban banalizados, mal representados. Atypical, que trata el caso de un chico del espectro autista que desató como bastante disconformidad de parte de las familias. Las series donde aparecen psicólogos, que el mundo de los psicólogos salta también muy enojado, y da la sensación de que siempre, en realidad, las propuestas audiovisuales que tienen mayor grado de circulación, bueno, le conceden al entretenimiento y a la hora de representar se toman una serie de licencias para producir como lo que consideran mayor impacto. Ahora, hace 20 y pico de años hubo una experiencia que llamó The Wire, una serie buenísima, me parece, que duró 5 temporadas, que trataba sobre todo sobre el tema de la exclusión, en definitiva, pero la anécdota era un grupo de policías que perseguía a un grupo de narcos y de pequeños soldaditos del mundo narco. Para producir el guión llamaron a un ex policía, a vecinos, a personas que participaban también del tráfico, y produjeron los guiones de manera colectiva, y lo que sucedió fue, digamos, un producto como completamente distinto en ese sentido, no menos entretenido, mucho más crudo quizás, pero al mismo tiempo mucho más fiel, sin ser un documental, a un retrato en el que quienes participaban de ese mundo pudieran verse espejados y no traicionados. Bueno, hagamos de cuenta que esto fuera así, ¿no? Y que la llaman a ustedes antes de hacer esta serie. Les muestran los guiones, les muestran los personajes. ¿Qué dirían? ¿A qué personaje? Porque finalmente cuando uno la ve desde
la ingenuidad, dice, che, pero pará, hay 2 mujeres que están presas porque se defendieron de su marido violento, una porque mató a un abusador, otra que es una víctima que hizo lo que pudo cuando vino de Colombia. No ve necesariamente ahí como una mirada delincuencial o estigmatizadora, pero seguramente ustedes tienen como una fibra mucho más cercana respecto de lo que le dirían a las actrices, los guionistas, che, esta escena no. Y falta esta otra, esta escena está faltando. Por ejemplo, vos recién decías, si yo interpreto bien, si yo fuera del equipo de guionistas, che, tenemos que poner gente estudiando en la cárcel, ¿no? Porque no hay gente estudiando. Pero muy de fondo. ¿Qué cosas más faltan? ¿Qué cosas sobran? ¿Qué están exageradas? Pero como en términos concretos, porque entiendo que hay muchas personas que están escuchando que vieron esa serie, y entonces nos puede servir. Para mí, por un lado, para hablar de la legitimidad de ese discurso que se construye en la población que padece y transita el encierro, habría que hacer una consulta a la población directamente. Pero como comunicadora, a mí lo que me preocupa es qué discursos estamos construyendo como sociedad, porque si bien puede reflejar una parte de la vida en contexto de encierro, puede reflejar algunos entramados que merecen ser puestos en discusión y avivar el debate, y que eso siempre es necesario. A mí lo que me preocupa es por qué recurrimos únicamente al género, y vos lo decías, ¿no? Al género documental para trabajar seriamente los temas que nos interesan, circular para interpelar otros sectores sociales, porque estamos construyendo hace mucho tiempo discursos para convencides, ¿no? Y géneros respetuosos, entre comillas, cuando la ficción tiene una gran habilidad, que es la de atraer a un segmento muy amplio de la población y que además trabaja con las representaciones sociales, con los estereotipos, con lo cual es un trabajo muy profundo, un efecto de sentido muy profundo. Entonces la ficción es muy importante para producir esos, o por lo menos para forzar o tensar algunos debates que nos debemos como sociedad respecto de las cárceles, ¿no? Recién Eva señalaba una cantidad de escenas que hacen, que además, perdón que me voy un poquito y ahora vuelvo, pero me interesaba también señalar, qué diferencias podemos observar hoy, o al menos en los últimos años, respecto de las políticas de encierro en el sistema federal, en donde Bullrich, por ejemplo, atenta directamente contra los centros de estudiantes, como si fuesen ámbitos de peligro, ¿no? De formación, claramente desde una perspectiva que entiende o que interpreta que el conocimiento es un arma, ¿no? Un arma de reflexión crítica. Bueno, ese modo de operar contra los centros de estudiantes dista bastante o absolutamente de las políticas que se están promoviendo en la provincia de Buenos Aires, donde emerge esta subsecretaría desde la gestión del gobierno de la provincia del año pasado, claramente a partir de una demanda que empuja y que logra instalarse en un ministerio como el de Justicia y Derechos Humanos. Entonces esas diferencias también deben ir de la mano de discursos o de insumos comunicacionales que puedan ir calando en otros sectores, no solamente entre quienes estamos convencidos o convencidas de cómo deben ser las políticas carcelarias, por ejemplo. Y en ese sentido a mí me preocupa la falta de estrategia. Hace mucho tiempo que creo que la creatividad o la capacidad creativa de la comunicación es una herramienta política que venimos olvidando, ¿no? Quienes tenemos una perspectiva en derechos humanos, quienes defendemos el cumplimiento del acceso a los derechos humanos, y ahí vemos cómo la ficción va reproduciendo, las aberraciones del encierro, lo que ya sabemos que sucede durante el encierro, y se alimenta un morbo y es una práctica irresponsable además, y creo que muchas veces no es deliberada. No sé por qué no hemos conformado una mesa, por ejemplo, hace tiempo que converso y digo, ¿cómo no hay un espacio, una mesa, un ámbito donde podamos, que nos estemos interesados, sentarnos a discutir y a construir ficciones que también jueguen con el morbo, que también jueguen con la sangre, lo que se impone como narrativa hegemónica, pero que vaya construyendo esos otros procesos o relatando otros procesos que son muy
interesantes para pensar, digamos, estos procesos, estas otras estrategias que necesitamos en el territorio. ¿Pero cuáles son? ¿Qué nos falta ahí? Estamos haciendo una serie ahora. Yo creo que, por otro lado, perdón, pero me parece que la serie a la que nos referimos además tiene una alta calidad en muchos aspectos, ¿no? No solamente, las actuaciones son maravillosas. Son espectaculares. Yo no sé si no hay participación de compañeras que han transitado un encierro. La verdad es que no me queda la duda. Pero la fotografía, la escenografía, el vestuario, todo, digo. Entonces, creo que hay recursos. De hecho, hay directores, hay directoras, hay productoras, hay guionistas. Entonces, bueno, es una decisión política también, ¿no? Nos falta organicidad en esas producciones comunicacionales. Pienso en que alternativamente al estreno de esta serie se estrena la película que está en el Festival de San Sebastián, Belén, que es la película de Dolores Fonsi, en donde, bueno, una mujer está presa por un aborto espontáneo, Soledad Esa, una feminista baila, conoce en la cárcel. Hay un entramado ahí entre organización política, entre estrategia feminista y creatividad al servicio de contar una historia que marcó un antes y un después en la lucha por el aborto legal. Digo, entonces hay formas, ¿no?, de hacerlo. Charlábamos hace un tiempo con los chicos de Cromañón también, que fueron, por ejemplo, incorporados como ¿cómo se dice? Como asesores de los guiones para hacer la serie, que muchos conocieron la historia de Cromañón, muchos de los jóvenes, por la serie. Entonces, bueno, evidentemente se puede hacer de otra manera. Y escenas, por ejemplo, que pueden faltar es el alto grado. Digo, esto que vos decís es interesante porque cuando el objetivo está claro, digamos, el producto sucede, ¿no? Sí. Entonces, quizás hay desconocimiento en la producción de esta serie en particular, o tal vez había otro objetivo. No sé si estamos en condiciones de discutir eso, sería injusto, tendríamos que sentarnos con quienes la produjeron, pero algunas escenas podrían relatar o graficar el alto grado de autogestión que sucede en las cárceles hoy, ¿no? Por lo que decía Eva también, digamos, las condiciones de hacinamiento, ¿no? Digamos, quizás la de hacinamiento es la más referida, pero las condiciones de vida durante el encierro obliga a producir estrategias de supervivencia, de sobrevida, decimos, que habla de una capacidad y un valor por la vida, ¿no? Y una capacidad de revisión sobre tal vez el propósito de la vida, ¿no? Que se observa claramente en los distintos ámbitos de cualquier unidad penal, ¿no? Los grupos humanos que conviven, digamos, justamente la convivencia, ¿no?, en la disidencia, en el desconocimiento, en la precariedad, en el abandono, bueno, produce una cantidad de herramientas que nos haría muy bien como sociedad conocer. De hecho, perdón que abuse de las palabras, abuse. Pero, digamos, más allá de analizar lo que está sucediendo en esta serie, en nuestro país, estamos hablando de un sistema político, capitalista, que se sirve de la cárcel para encerrar el excedente, ¿no? Todo aquello que queda por fuera del sistema productivo se encuentra encerrado y casualmente son ciertos sectores sociales. Entonces, no, el sesgo de clase cuando uno conoce cuál es la población carcelaria es brutal. Digo, pregúntate cuánta cantidad hay por narcomenudeo y cuánta cantidad hay por evasión fiscal, cuánto pide por afanarse una cadenita en el subte y cuánto por asociación ilícita, ¿no? No hay ningún caputo todavía. No hay ningún caputo todavía. Este programa promete que dentro de unos años vamos a hacer la serie de Caputo tras la reja. Obviamente va a vivir bien tras la reja, no se ilusionen. Depende de qué producimos. Bueno, depende de qué producimos. Ahí las vamos a traer a Flor y a Eva que nos asesoren la serie Caputo tras las rejas. 11 3200 0530. Llegan un montón de mensajes. Después nos metemos con eso. Escribinos. También estamos en el streaming AM530. Somos Radio. Mandanos un mensaje, un audio, un comentario. Nos llegan algunas recomendaciones. Ahí Lucila nos las pasa. Las vamos a estar leyendo. Se quedan un ratito más, muchachas. Sí, vamos a una breve tanda y en unos minutitos volvemos con esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur
en la radio de las madres. 22:42, ustedes se pierden las conversaciones afuera del aire, pero son muy buenas. Estábamos hablando de la administración del poder, ¿no? Del rol que ocupan los funcionarios del servicio penitenciario. Los antines. Bueno, los antines de la vida. Para quien no vio la serie, Antine Gerardo Romano, uno de los popes del sistema penitenciario, con afán de ser ministro de Seguridad, además, que es el trasfondo, y hablábamos de cómo se ejerce el poder adentro de los contextos de encierro, y nos contabas un poco, Eva, de cómo funciona ese sistema bastante cruel, bastante chantajero ahí adentro. Sí, un poco lo que decía es como, bueno, eso en esta pregunta de qué escenas le agregaría, sería un poco esos personajes como Romano, como la directora, como todos esos actores, el defensor oficial, que pobre lo ponen al defensor oficial, pobre los defensores humanos que sí existen, la verdad que quedan en un lugar tremendo, pero bueno, yo creo que ahí un poco lo que las otras escenas más de Lonely Finds y de toda esa de todas esas escenas más bizarras, lo que hace es quitarle peso a esas responsabilidades institucionales y a esa estructura de poder que funciona realmente al interior de las cárceles y son las que traccionan toda la violencia que circula dentro de la cárcel y son los gerentes de la violencia adentro de la cárcel y de los consumos y de todo y de la muerte. Entonces, bueno, nada, yo creo que ahí agregaría un poco más eso, porque la verdad que ellos tienen una responsabilidad institucional y no se puede invisibilizar con estas otras escenas que son producidas por esa propia jerarquía institucional y por ese sistema punitivo, digamos, que lo que muestra es que entre compañeras son más punitivas que el propio sistema penal o la propia policía, y en realidad, no sé, un ejemplo chiquito, me acuerdo cuando trasladaron a las compañeras mapuches del interior a Ezeiza, que estuvieron solo unas horas en el complejo 4 y de todos los pabellones les mandaron comida, hasta cigarrillos, no fumaban las compañeras mapuches y hasta cigarrillos les llegaron del resto de los pabellones en solidaridad a las compañeras. Entonces eso para mí es una imagen, la que muestran en esas escenas de violencia, es como muy alejada a experiencias reales y estrategias de supervivencia que se generan y que todo el tiempo están en resistencia con esas estructuras como las direcciones, los juzgados y todo el poder político que atraviesa el sistema carcelario y que regentea la violencia por todos lados. Así que bueno, un poco eso me parece como crítica a esos otros personajes, digamos, que aparecen en escena, pero quedan ahí como muy flacas las responsabilidades. Bueno, eso, como agregaría un poco más de eso. Hablabas hace un rato sobre las cárceles, mucha de la población carcelaria está sin sentencia firme, ¿no? Y ahí está la pata de la justicia no actuando en estos casos. Pero si pueden contar también ese rol, que no sé si en la serie está visibilizado, pero la justicia también como muchas veces garante y dilatante de muchas situaciones o personas que no están, que no tienen sentencia o que no pueden acceder a la justicia o no pueden defenderse, o por distintas situaciones sus expedientes no progresan y se someten a más tiempo en esta situación. Por ahí sí pueden contar cómo lo están trabajando desde cada una de ustedes. Sí, es un dato conocido que la enorme mayoría, la inmensa mayoría de la población privada de su libertad se encuentra en situación de procesamiento, ¿no? Es decir, está a la espera de un juicio, con lo cual, digamos, la primera cuestión que hay que observar es que el derecho a la inocencia no es para todos por igual, ¿no? Es decir, mientras se espera un juicio afuera cómodamente, para ciertos sectores sociales, otros lo aguardan durante años a la espera de un juicio que muchas veces además tiene que ver con la administración del poder que señalaba Eva y que tiene que ver con los procedimientos policiales en gran cantidad de
nosotros llamamos el trabajo híbrido y complejo que realizamos acompañamiento, ¿no? Y señalamos la necesidad de crear y de darle institucionalidad a políticas de acompañamiento, que también son híbridas, son complejas, son, digamos, se componen de muchas aristas. Y en muchos acompañamientos hemos logrado desarmar esa operación policial que arma una causa, que crea una estadística, porque forma parte de la administración del poder y de la administración y gestión de las violencias, y en la cual cae una persona inocente para seguir regenteando el delito en los barrios, en los territorios. Por algo, las mujeres son la población que más ha crecido en contexto de encierro, y los delitos que se llaman, en algunos ámbitos llamamos delitos de supervivencia, tienen que ver con cómo se vienen rompiendo las familias a partir de, digamos, de la detención de hombres, de mujeres, y que los chicos también terminan en encierro, ¿no? Los hogares también son un ámbito de encierro que hay que cuestionar, que hay que revisar, de los cuales se habla muy poco. Entonces, el impacto social, el efecto del encierro sobre las familias enteras, sobre la comunidad, sobre nuestra sociedad, es algo que también está debiéndose un gran debate, ¿no? El efecto del encierro sobre pibes, sobre pibas, y el efecto del encierro sobre la sociedad en sí misma, cómo se reproduce esa violencia, es un gran tema. Después, por supuesto, que merece una revisión, qué recursos se destinan al seguimiento de causas, cuántos expedientes tienen a su cargo los defensores y las defensoras públicas, ¿no? La diferencia entre tener un abogado pagado con guita de papá y mamá y tener también un abogado que tiene 10 causas además de la tuya. Exacto, y los caranchos que viven de la población en encierro, ¿no? De la fantasía, también los mitos que se construyen respecto de una representación particular, ¿no? De la representación legal en manos de un particular, un abogado o una abogada privada, frente a la defensa pública, que en realidad siempre es una primera recomendación que hacemos, ¿no? No destinar ningún recurso a un abogado particular, porque no va a hacer nada que no haga por procedimiento oficial una defensa pública. Pero por eso también para nosotros es muy importante el componente educativo, que debiera enseñarse en la escuela pública, que debiera ser contenido curricular de la primaria, de la secundaria, porque hoy la vida social está judicializada, la vida política se judicializó, con lo cual conocer el procedimiento penal, nosotros hablamos de socializar el derecho, ¿no? El derecho pareciera un saber de élite para ciertos sectores, y de hecho quienes lo conocen lo administran muy bien. Entonces, socializar el derecho, conocer cómo es el procedimiento penal, en qué etapas de una denuncia, de una causa, estemos involucrados o no. Es importante realizar qué cosas, qué prácticas, de forma colectiva, de forma individual, junto con la defensa pública. Es fundamental. No es joda que muchas de las personas que estudian adentro de un contexto de encierro también estudian Derecho, ¿no? Sí. Digo, estudian Sociología, también se estudian otras carreras, pero muchos deciden, vieja, yo estoy acá, si voy a dedicarme a algo, es a estudiar Derecho, ¿no? Imagínense si no hay digamos, introspección y revisión en esos procesos de encierro, ¿no? Sí, además hay una estadística que es que de cada 100 que estudian en la cárcel, unos 27,5 no vuelven a delinquir. O sea que como factor para reducir la reincidencia, la educación es clave. ¿Tienen ustedes una estimación aproximada en porcentaje de cantidad de mujeres que están privadas de su libertad sin sentencia firme? Y en el sistema penitenciario federal, en la unidad de Seiza y en el resto de las unidades debe haber, que es la población femenina, es el 10% de lo que el 90% es de varones. En la cárcel de Seiza, que es la más grande, hay 1.000 mujeres alojadas, y en el resto de las unidades federales que están en La Pampa, en Salta y en Mendoza, hay mucho menos, hay mucha población en arresto domiciliario, que eso está muy invisibilizado porque queda en un vacío de asistencia y de precariedad, que también es un número más, pero debe haber
por lo menos 10.000 mujeres entre todos esos circuitos, arresto domiciliario, sin cárceles sentencia. federales. Sí, sin sentencia el 50%. El 50%. Por Bueno, lo menos. eso falta en la serie, ¿no? Como mostrar que de cada 10, 5 en realidad no se sabe si delinquieron o no. Hoy una compañera se fue, 2 años de preventiva, se fue absuelta. Mirá 2 vos. años de prisión Increíble. ¿Y preventiva. quién te paga esos 2 años? Bueno, anda a Tenemos- llorar sobre leche derramada. 11 3200 0530. Quiero leerles algunos de los mensajes porque siempre está bueno abrirlo a la gente que está del otro lado. Lucila Sánchez nos dice... nos recomienda un documental que se llama Los días con ella, se estrena en el Gaumont, muy buen documental sobre las infancias en contexto de encierro. Ahora nos metemos con ese tema, infancias en contexto de encierro, hecho en la cárcel de mujeres de Seiza, lo vi hace poco en el Gaumont. Los chicos están con sus mamás en un pabellón especial, apartado del resto del penal, tienen jardín maternal y escolarización inicial para pensar el sistema penitenciario argentino desde una mirada nacional y popular, considerando que históricamente el sistema penal es un lugar de encierro y castigo para pobres, los marginados del sistema, nos dice Lucila. Les leo todos los mensajes, después nos metemos con algunos de los temas. Diego de Corrientes, hola Jair, Belu, Gaby y hermosa mesa, mesaza como siempre. Tuve la suerte de dar recreación, natación y alguna que otra actividad en un penal y en un par de hospitales psiquiátricos y mucho con discapacitados menores en clubes y demás. La verdad es más lo que recibí que lo que pude brindar. La crueldad del mundo autopercibido normal en términos Foucaultianos con las personas privadas de la libertad es totalmente innecesario, o tal vez sea necesario a sus intereses, especialmente contra las mujeres y las diversidades. El versito de vigilar y castigar es, te lo digo en francés, una garcha. Por suerte las personas con las que compartí el espacio en general tenían ganas de estar mejor, de tener oportunidades de jugar. Muchos de los que estaban ahí no tuvieron ni siquiera la posibilidad de jugar en sus infancias. Hermosa mesa, nos dice el querido Diego desde Corrientes. Acá sugieren que el documental de Caputo preso se llame Caput y me gusta mucho. Te vamos a traer, A mí Claudia, también me gusta. de asesora. Ya acá convenciste al equipo de asesoras, así que Acá vas nace bien. la mesa de producción. La mesa de asesoría. Jair y gran equipo en la Biblioteca Nacional. Hay hasta el viernes, perdón si ya lo comentaron, una extraordinaria muestra que se llama Cárceles, Crónicas del Encierro. Un repaso de niños mapuche de 2 y 7 años apresados en la isla Martín García en el siglo XIX hasta el presente. Muestra absoluta de que la cárcel es la expresión más explícita de la lucha de clases y en esa lucha es siempre, la cárcel es siempre de los pobres y los marrones. Como siempre, un lindo aporte de Leo de la Matanza, Javier de Villamaría. Lo indignante es que el presupuesto por cada reo es como si vivieran en el Sheraton, pero a ellos solo les llegan las obras y los palos. Acá en Villa María, el director del penal les cobraba a los internos para que salgan a robar a la noche. Nos dice Javier desde Córdoba, Villa María. Buenas noches, Jair, Belu, Gaby, equipo de Y Si Sale Bien. Pregunta, en una de esos ya lo hablaron, ¿es cierto que sacaron la escuela de oficios de la cárcel? Pregunta Mario de Mataderos, y te leo 2 o 3 más. Silvia dice, con los planteos desarrollados nos enriquecemos porque es una realidad que consideramos ajena por ignorancia o comodidad. Gracias por traer el cuestionamiento al sistema carcelario. Alba dice, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en septiembre estrena la peli La Mujer de Fila con Natalia Oreiro, reina total. Natalia, te amo. Otra mirada de la problemática sin amarillismo basado en la vida real. Cristina dice, gran programa. Waldemar Cubilla, la experiencia de Cristina presa en la actualidad representa la otra punta del mismo lazo del relato que nos comparten Florencia y Eva. Sin duda, Cristina, Milagro, Esteche, Luis Delía, digo, después cada uno lo caracteriza como quiere, pero los presos políticos son todos nuestros, ¿eh? No vas a ver un Pepín Rodríguez Simón, no vas a ver a uno, al narco José Luis Espert, ¿no? Alba Navas, muchísimo interés en contactar a Florencia Brella y Eva Reynoso para avanzar en un proyecto para las niñeces vinculadas a personas privadas de la libertad. Bueno, muchísimos mensajes, quiero agradecerles. Me quedo con este tema que me interesa, a ver si lo pueden desarrollar. Tuve la experiencia de ir a la unidad 31, les contaba, a Ezeiza, a esta especie de casa de medio camino que a veces tienen las reclusas o que están por salir o que tienen familias. Para mí fue una experiencia súper interesante porque fue acercarme a una población a la que realmente uno no tiene acceso y solo se acerca por estas miradas estigmatizadas. Pero ¿qué pasa con las crianzas, con las maternidades, con las familias en las cárceles? Y la verdad que es lamentable que sigan habiendo niñes, bebés o mujeres embarazadas privadas de libertad. A mí me tocó visitar la unidad de Los Hornos y ver cantidad. En la unidad 31 la población es mucho menor, lo que es planta de madres. En provincia es tremendo. Yo he entrevistado a compañeras que estaban privadas de su libertad, embarazadas y con bebés, por ir a comprar con 500 pesos truchos a un almacén. No.
Entonces, bueno, vos ves eso, y la verdad que eso es nada, la verdad que sin palabras, digamos, esa escena. Y sigue reproduciéndose en la unidad 31 específicamente, que es una unidad, entre comillas, que aloja mujeres, madres con niñes. Hoy, bueno, en esa unidad mucho tiempo alojó a los genocidas, ¿no? Como en la misma unidad. Ahora los sacaron, de hecho, a las dos compañeras que cayeron detenidas, Eva Mier y a la otra compañera, las llevaron a ese sector, y la verdad que es una unidad que si bien podría ser ediliciamente estar en mejores condiciones que el resto de las unidades, es lamentable lo que padecen las infancias en el encierro, y después, si no tenés una familia, el vínculo que se interrumpe, porque cuando cumplen determinada edad tienen que su mamá seguir la condena, y ese niño es alejado de su madre. Entonces, bueno, la verdad que hemos tenido casos bastante difíciles de separaciones, que viene la requisa, se lleva a la madre, te saca al pibe de los brazos y terminas en otro penal, trasladada, sin poder tener ningún contacto con tu niña. Así que la verdad que eso es algo que padecen, y en arresto domiciliario la persecución también desde los sistemas de protección, que en vez de proteger hostigan y criminalizan a las madres. Nada, es tremendo. Flor. Sí, sumo a lo que dice Eva. Me parece importante que se destaque el padecimiento de algo que se interpreta como una recuperación parcial de la libertad, que es el arresto domiciliario, porque hay un hostigamiento y un verdugueo que se profundiza y que afecta especialmente a las niñeces, en el caso de mujeres que, más allá de encontrarse en su domicilio, se encuentran impedidas de acompañar y de garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación para sus hijes, ¿no? Y hace muy poco, hace unos días, de hecho, me enteré por Andrea Casamento, que es la historia de vida que menciona un oyente que destaca la película La mujer de la fila, que tuve la posibilidad de ver en el preestreno, y que realmente es un insumo comunicacional muy interesante, porque la historia de Andrea es la historia de una mujer de clase media que se encuentra con la problemática de la cárcel a través de la detención de su hijo. Y es una versión, diríamos, ficcionada de su vida que sí tiene una impronta política muy interesante para que miremos y también felicitemos nuevamente al equipo directivo de la dirección, ¿no? Equipo directivo se dice, bueno, medio deportivo lo mismo. Pero hace muy poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formalizó una resolución que reconoce el padecimiento de las familias y de las niñeces que tienen familiares o un vínculo afectivo en la cárcel, ¿no? O sea, justamente hablábamos de esto, del efecto de la cárcel, y hoy está siendo reconocida por los parámetros internacionales del derecho, desde una perspectiva de derechos humanos, con lo cual ese reconocimiento insta o recomienda o sugiere que los estados tengan en cuenta ese padecimiento, ese sufrimiento, porque hay que ver, siempre hay que ver dónde están distribuidas las cárceles, solamente para imaginar lo que caminan, cómo son los traslados, cómo son los ingresos, cómo son las requisas para las familias que todavía hoy, cada vez menos por la situación económica crítica que transitamos, pueden visitar a sus afectos en encierro, ¿no? Y lo que le afecta también a la persona que no recibe visitas. Bueno, exacto, a eso iba. Bueno, Tenemos por qué entonces es importante el trabajo en la cárcel, el trabajo educativo, el trabajo cultural, pensar a la cultura no como un esparcimiento o un pasatiempo, si bien también hay un derecho al ocio, el derecho a la recreación que debe defenderse, pero los procesos culturales que impulsamos organizaciones y desde las políticas de Estado tienen que ver con el reconocimiento de un tiempo en encierro que desarrolla habilidades, a veces le decimos blandas, a veces le decimos de la autoestima, a veces decimos herramientas para fortalecer otros procesos que se orienten a la inserción laboral, pero que la cultura también es una herramienta de trabajo, que la cultura y la educación también son nichos donde muchos compañeros y compañeras, cuando recuperan la libertad, impulsamos o acompañamos para su inserción como docentes, como educadores.
¿no? Ahí también hay una reconversión interesante para nosotros, digamos, recomendar y que los recursos se destinen como horas docentes, ¿no? Como educadores populares o educadores que vuelven a la cárcel, como dice un amigo, volvemos para no volver, ¿no? Compañeros y compañeras que han recuperado la libertad y que tienen el enorme desafío de preservar esa libertad en un sistema y en una sociedad como la que conformamos, ¿no? Y que es una responsabilidad colectiva transformar esos desafíos. Programón de Y Si Sale Bien. Quiero agradecerle a las dos compañeras que se vinieron hasta acá un miércoles a las 10 de la noche a contar sus experiencias, a compartir sus testimonios. Son Eva Reynoso, de la organización Yo No Fui, Florencia Brescia, comunicadora, docente, trabajadora en cárceles. Muchas gracias por este tiempo con Y Si Sale Bien. Les recomendamos que sigan las redes de Yo No Fui. ¿Cómo los buscan? YoNoFui.org en Instagram y cooperativa Yo No Fui. También tenemos la cooperativa, la Escuela de Formación Política y bueno, nada, nuestra casa está en Flores, está abierta para quien quiera acercarse y aportar desde cualquier lugar al proceso que estamos transitando en la orga. Flori, si quieren contactarte o Sí, al alguno que hacen. Tenemos la cooperativa Toco Madera, donde producimos madera plástica 100% reciclado, que trabajamos con compañeros y compañeras que recuperaron la libertad, y el programa Justicia y Derechos Humanos, que es un programa de la UNSAM que dirigimos junto a Waldemar Cubilla, también ahí desde un proceso educativo, formamos parte de estos debates, ¿no? Muy bien, muchas gracias por venir. C2304, otra mesaza de Y Si Sale Bien. Esto es la Mirta Legrandeada de la Radio de las Madres. Vamos a una tanda muy cortita. Cuando volvamos tenemos poesía, falopita de redes y todo lo que ustedes están esperando.